La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para pedirte que nos hables, que nos bendigas, que lo que necesitamos hoy, Señor, nos lo des. Sanción, exhortación, disciplina, aliento, fortaleza, lo que tengas hoy, Señor. Tú, Dios de gloria, Señor Todopoderoso, el que estás ahí siempre y buscas tener comunión con nosotros, Señor, salvarnos, bendecirnos. Gracias, eres tan bueno, Señor. Gracias por tu amor. Háblanos hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, hoy iniciamos la campaña Llamados a Pescar. Debo recordarles estos detalles. Se trata de una campaña que tiene que ver con nuestra misión como iglesia. En la Biblia se expresa, no lo inventamos nosotros, no lo descubrimos nosotros. Es un asunto de la teología cristiana, es un asunto de la eclesiología entre los cristianos de doctrina sana, pues por lo menos me refiero, que la iglesia tiene 5 funciones: proclamar el evangelio, enseñar la palabra, convivir en amor, se me faltó servir al prójimo y adorar a Dios. Dije mal la ortografía porque así escribo yo. Y adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Es decir, proclamación, enseñanza, comunión, servicio, o al revés, servicio, comunión y adoración. Sí, les hice pelotas, pero el orden de los factores ahora sí afectó el producto porque ya no dice pesca. Pero esas son las cosas que hace una iglesia. Es la respuesta a la pregunta: ¿qué hace una iglesia? ¿Para qué sirve una iglesia? ¿Qué es lo que hace? Toda empresa tiene una declaración de misión. ¿Sabía usted eso? Toda empresa. La Coca-Cola, la Tres Hermanos, la Canadá, cualquier empresa tiene una declaración de propósito general. Le llaman de diferentes maneras, hay nomenclatura según el librito que estudie usted de administración o de liderazgo. Pero hay una declaración de por qué existimos. Nosotros decimos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, comprometidos con la gran comisión. Eso es porque existimos. Y luego, ¿qué hacemos? Proclamamos el evangelio, enseñamos la palabra, servimos al prójimo, convivimos en amor y adoramos a Dios sobre todas las cosas. Me salió bien. Y ahí dice pesca. Y de eso se trata esta campaña, de hacer lo que dijimos que somos, lo que hacemos siempre, pero de hacerlo en forma puntual, intencional. Estoy seguro que aquí en la iglesia hay personas que viven conforme a eso, y tal vez hay quienes no, y somos invitados a introducirnos y ser de los que vivimos conforme a lo que Dios dice. La campaña tiene 3 elementos: uno individual, uno congregacional en el sentido de personas con las que puedes compartir, los grupos pequeños, y uno comunitario en el sentido de todos los que somos la iglesia, aunque de repente no conozcamos algunos. Y hay materiales y enseñanza durante la semana para estos 3 elementos. Es un triángulo perfecto: lo individual, lo congregacional, me refiero de grupo pequeño, y lo comunitario, me refiero grupo grande. Que está en la Biblia eso. Pablo dijo: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas. Públicamente, este grupo, y por las casas, grupos pequeños. Así vivió la iglesia el primer siglo. Así creció la iglesia. No solo se reunían públicamente, también se reunían en casas, desarrollando relaciones interpersonales muy profundas. Y por supuesto lo individual. Es un triángulo perfecto. Y tenemos materiales para todo. Para la vida comunitaria, en el sentido del grupo pequeño, tenemos materiales. A partir de esta semana, ya desde la semana pasada me parece que empezamos, las zarzas, Camino de Emaús o grupos de avanzados, membresía, todo venid y ved, se cancela esos temas y todos estudiamos los temas de la campaña. Niños también, mujeres también, los departamentos, mujeres, varones, jóvenes, todos nos congregamos juntos a estudiar el mismo tema con diferentes textos, diferentes puntos de vista de la Biblia, pero el mismo tema, lo comunitario. Luego, congregacionalmente, cada sermón de estas 7 semanas, a partir de esta y otros 6 domingos, y todavía uno después de la celebración, tendremos temas aquí sobre los temas de la campaña, cada letra del acróstico. Y lo individual, para lo individual, que es fundamental e importante, tenemos estudios bíblicos devocionales, personales. Si usted se inscribió, le va a llegar, hoy mismo cuando se acabe este culto, le va a llegar a su correo electrónico o como usted lo haya pedido, a su teléfono como lo haya pedido, le va a llegar los 7 devocionales de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si usted dice: yo no sé nada de eso, no tengo Facebook, no tengo nada, ni celular, ni nada, pastor, si de veras así usted de plano anti-tecnología, hay materiales escritos. Por favor, si usted tiene la manera de recibirlo por internet, no vaya
a recibir uno de esos porque posiblemente se lo va a quitar a uno que sí de veras lo necesita. Pero hicimos algunas copias para los que sí sabemos que viven de esa manera. Entonces van a tener en su papel. Y así cada semana los 7 devocionales los recibiremos. ¿Y de qué se trata? De vivir lo que es la vida cristiana. Pues tener vida devocional, ir a un grupo pequeño, ir al culto grande, es lo que hace un cristiano regularmente. Si usted siempre lo ha hecho así, bendito sea el Señor, sígale y fortalezcamos eso. Si usted no lo ha hecho así, entonces le propongo, intégrese a esto. No se trata de nada extraordinario, inusual, así como para superdotados espirituales. No, de hecho en el mensaje de hoy se trata de convencerlo a usted de que participemos juntos en ese llamado que el Señor nos hace. Lucas 5, versículo 6, dice así, léanlo conmigo, está en la pantalla. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y usted dice, ¿no se parece mucho, pastor, a lo que leímos la semana pasada? Sí, se parece muchísimo, es el mismo evento, solamente que la semana pasada lo leímos según Mateo, ahora lo vamos a leer según Lucas. Y todos sabemos lo que pasó, porque la semana pasada lo estudiamos. Jesús va a la playa, a un pequeño puerto de barcazas, no puerto de esos de altura, sino un puerto de barcos pesqueros. Es un mar, pero en realidad es un lago porque es agua dulce. Y no es un mar, en el sentido de la palabra para nosotros en nuestro contexto, es un lago en realidad. Los peces que pescaban eran peces de agua dulce. Y ahí en la playa, ahí Jesús habló con 2 pares de hermanos, con Pedro y Andrés, su hermano, con Juan y Jacobo, hermanos entre ellos, y les dijo algo parecido a esto. No temáis, desde ahora serán pescadores de hombres. Ahora, el que el Señor Jesucristo haya ido a la playa equivale a verlo en el taller mecánico de nuestra colonia, o en el taller mecánico donde tú trabajas, o entre el banco del carpintero y las tiras de madera que se recargan en las paredes, entre clavos y lijas, o se equivale a verlo en el consultorio médico, o en la oficina, entre la copiadora y la laptop, o verlo detrás del anafre, o en el salón de clases, o en el mercado sobre ruedas, o detrás de la registradora del supermercado. Es decir, es verlo metido en nuestro mundo trabajando. Eso es lo hermoso de este pasaje. Lucas dice más cosas que Mateo, porque Lucas investigó diligentemente y Lucas quería decirnos algunas cosas y por eso añadió, no se contradice con Mateo, sino que añade al evento. Leamos la versión de Lucas. Adelante, hermanos, leamos el texto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque para la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Podemos ver que se trata del mismo evento. Insisto, Lucas es más expresivo, no es ahorrativo en letras ni en comentarios. Él dice más cosas, pero es el mismo evento. El llamamiento de 4 pescadores. Pedro, Andrés, que en este pasaje no se menciona, Jacobo y Juan. Pero el uso del plural. Lucas usa el plural, dice echad la barca, no dijo echa tú la barca, pero en la red. Usa plural. Dice que ellos fueron, dice que llamaron a otros, o sea, lo usa en plural. Sin embargo, Lucas quiere sintetizarse en Pedro por algo que pasó, por algo importante que pasó en el evento y que Lucas sí no lo dice, Mateo no lo dice, pero Lucas sí. Pero se trata del mismo evento, insisto, es evidente, lo dicen todos los eruditos, es el momento en el que el Señor a 4
pescadores, les dijo, los haré pescadores de hombres. Sucedió una sola vez con ellos, no se la pasó diciéndole eso a Pedro y a Juan cada vez, no, fue una vez. Y Lucas ahora nos lo cuenta y creo que las enseñanzas que nos presenta son importantísimas. Primera de ellas, este llamado a ser cristianos, como Jesús quiere que seamos cristianos, llamados a pescar, pescadores de hombres, es un llamado en medio de la crisis. No llamó a unos exitosos pescadores que tenían una gran venta en una feria, se hizo una romería bárbara. No. Llamó a unos individuos en un día en el que en ese pequeño puerto de barcos pesqueros de pequeña escala, no eran barcotes, en esa ciudad en donde se vivía de la pesca, en las casas hubo tristeza. Así acontece en los lugares donde se vive de la pesca. Las mujeres se enteran de eso. Los niños corrieron a las casas y dijeron, mamá, ya regresó papá. ¿Y qué hubo? No hubo pesca. Nada, ni un pez, nada. No. Otra semana sin dinero, otra semana sin ventas. El Señor Jesús habló con esos pescadores en un momento así, no en un momento de una gran pesca. No, Señor, eso sucedió después, cuando Él interviene. Así que podemos decir que el Señor llamó a ser pescadores de hombres a un cuarteto de fracasados. En ese momento, en su profesión, han fracasado en su tarea. Si leemos detenidamente el pasaje, tenemos que reconocer que el desarrollo de los eventos fue planeado por Él. Él se interesa en la gente y quería predicarles, pero aquello de subirse a la barca de Pedro, porque antes de la gran pesca se subió a la barca de Pedro y la utilizó. Después ordenar una cosa absurda para lo que había pasado, para los expertos pescadores. Todo eso fue algo que Él preparó para enseñarles algo a unos desalentados pescadores, para tener fe y para persistir, porque los quería para una tarea extraordinaria. La hermosa enseñanza es que así como estaban aquellos pescadores en crisis, así como estaba con aquellos pescadores en crisis, así está con nosotros. Un pretexto, un problema que podemos tener algunos de nosotros para participar en la campaña, para acercarnos a Dios, para someternos a esta dinámica, a esta estrategia de vivir durante algunos días de una manera como debe vivir un cristiano regularmente. Pudiera algunos de nosotros decir, no, pero yo quién soy, no soy nada, eso es para super cristianos, eso es para superdotados en la fe, eso es para gente que tiene más tiempo, para los jubilados que ya no tienen mucho que hacer, eso es para las señoras no hay pretexto que valga. No es cierto, es mentira. No, esas cosas que estás pensando no te las puso Dios y te las puso alguien que no quiero decir su nombre, pero no te gustaría ser amigo de él. La hermosa enseñanza aquí es que como estaba con aquellos pescadores en crisis, está con nosotros. Él está enterado que las ventas han disminuido. Si eres comerciante, Él está enterado que las ventas han disminuido. Él sabe que se redujeron los ingresos en tu casa. Él sabe que el dinero no alcanza. Él sabe que nuestros hijos demandan más cada día y que no tenemos suficiente dinero y que tenemos que recortar el presupuesto. Algunos ni presupuesto teníamos y tuvimos que hacer. Pero cuando se tiene mucho, ni presupuesto se hace. Pero cuando no se tiene mucho, se tiene que hacer y apretar el cinturón, dicen por ahí. Él sabe que el país y el mundo están en crisis. Además, Él sabe de nuestros problemas matrimoniales y familiares. Él sabe de tu soltería, hermana, hermano. Él sabe de tu anhelo de ser papá o mamá, hermano casado, hermana casada. Él sabe de nuestra gran preocupación por un hijo o una hija, un padre o una madre que están lejos de Dios. Él sabe de nuestro diagnóstico médico, de nuestras enfermedades crónicas y de la necesidad de una complicada cirugía. Él sabe todo eso. Antes de que tú y yo lo supiéramos, Él ya lo sabía. Es un error pensar que nuestras condiciones le son ajenas. Es un error eso. Pensar que lo que estoy sufriendo, viviendo, lo que sea, le son ajenas. Es un error. Él sabe eso. Pero más grande error es pensar que no le importan. Pero si quieres un mega error, es absolutamente incorrecto creer que a causa de ello no podemos servir. Nos banqueamos solos en ocasiones. ¿Sí saben banquearse? Irse a la banca en lugar de jugar el partido, ir a la banca. En ocasiones solitos nos descalificamos porque nos sentimos imperfectos. No, pues sí lo somos, pero si se trata de eso, de descalificarnos porque tenemos deficiencias, entonces no hubiera habido un Moisés, ni un Jeremías, ni un Elías, ni ninguno de ellos. ¿Cuál de ellos era perfecto? Ninguno de ellos, pero absolutamente ninguno.
Yo peleé mucho con una directiva que había en la convención antes acerca de las misiones mundiales, porque había una comisión de misiones y no quisieron enviar a Pablo Hernández a Honduras porque era soltero. Por cierto, recuérdenme que les avise que el jueves tenemos un culto especial. Pero el hermano Pablo era soltero y yo decía, pero entonces Pablo, el apóstol Pablo, no hubiera sido misionero porque también era soltero aparentemente, porque él dice quisiera que todos fueran como yo, y se refería a no tener esposo. Le dije, ¿cómo que nuestro perfil del misionero es que debe ser casado? Perdón. No sé si dije soltero, pero casado. ¿Cómo es eso? También decía el perfil de un misionero que no debe tener antecedentes penales. Yo dije, Moisés no hubiera sido misionero de la convención. ¿Cierto o no es cierto? ¿Asesinó a un egipcio o no? ¿O lo soñé? De hecho estaba fugitivo. O sea, ¿qué te pasa, hermano? No te descalifiques. Hay ocasiones en las que las cosas van mal y nos sentimos deprimidos y desesperanzados. Seguramente así se sentía Pedro, Juan y los demás pescadores. Seguramente hubo conmoción en la aldea, pequeña aldea pesquera. No hubo nada, no hubo pesca, no hubo nada. Las mujeres desalentadas. Algunas ya tenían el agua caliente, nomás para echar las mojarras, para hacer el caldo de oso, así se llama en Chihuahua. Un caldo de pescado bien sabroso. No había nada, apaguen el fuego, no hace falta, no hay nada que hacer. Si échenle alguna cebolla que se encuentren por ahí, a ver si con eso nos conformamos. Estaban deprimidos, desesperanzados. Seguramente se sentían todos. Sin embargo, el Señor estaba ahí. Pero notemos una cosa, que Él estuviera ahí no evitó experimentar la crisis. No la evitó. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, dijo Él. Por alguna razón no sabemos, pero ese día la pesca había sido nula y la desesperanza habitaba en todos los corazones. Si hubiesen vendido desesperanza, no, hombre, hubieran hecho una riqueza, ¿verdad? Porque no había pescados, pero desesperanza sobreabundaba. Sin embargo, el hermoso Señor y Maestro armó todo un plan para enseñarles que Él estaba cerca, que Él está cerca, especialmente en medio de la crisis, especialmente en medio de la crisis. Usted y yo somos como pequeños niños tratando de sobrevivir en este mundo lleno de situaciones difíciles, como la crisis económica de la que somos parte, pero podemos estar seguros de una cosa. ¿Pueden leer eso conmigo, por favor? Apropiándonoslo cuando lo estemos leyendo. ¿Cómo dice? El Señor sabe lo que estamos pasando y seguramente habrá de intervenir cuando sea oportuno. Entonces, por favor, hermano, no me salgas con que, no, yo no puedo participar, porque no, estoy ocupado y tengo esta crisis, tengo este problema, mi esposa y yo estamos enojados. Están fracasados estos, no pescaron nada. Pedro tiene un problema muy serio, su suegra vive en su casa. Eso es broma, por favor, no me lo tomen en cuenta. Es una bendición eso, pero nomás con que no te atropelle tu yerno. Luego les cuento por qué dije eso. Estaban en crisis, no eran perfectos, ni uno de ellos era perfecto. Y tenían sentimientos y emociones contrarias a la voluntad de Dios. ¿No se acuerdan cuando fueron a predicar a una ciudad de Samaria y no se convirtió nadie? ¿No se acuerdan de la fabulosa y tremenda idea que se les ocurrió a Juan y Jacobo, su hermano? ¿Se acuerdan que dijeron? Señor, ¿y si oramos para que fuego del cielo descienda y los consuma a todos? O sea, ¿alguno de esta iglesia se le ocurriría semejante cosa? Que vamos a predicar, yo no sé, a Chimalhuacán o algún lugar vamos a predicar y no se convierte nadie. Y usted me dice, pastor, ¿y si hacemos una velada de oración para que esto si la inundación se los lleve todo? Si usted me dice eso, yo digo, ¿este tipo qué le pasa? Es homicida, quiere causar un genocidio. ¿Sí o no? Eso dijeron Juan y Jacobo. ¿De dónde saca usted que eran perfectos y que tenían alas en la espalda y que cada mañana limpiaban su aureola con aceite para que brillara? Eran gente como nosotros. Entonces, fuera de aquí, esa idea de que no, es que yo, y te descalificas a ti mismo. No, el Señor sabe lo que estamos pasando y seguramente habrá de intervenir cuando sea oportuno. Segunda enseñanza, un llamado integral. Se trata de un llamado integral. ¿A qué me refiero? El pasaje nos presenta un cambio de escenario en el ministerio del Señor. Hasta antes de este momento, el Señor ha predicado en las sinagogas siempre, porque era la manera correcta de un maestro darse a conocer en las sinagogas. ¿Se acuerdan? Leemos eso en Lucas cuando el Señor estuvo en una sinagoga y resulta que Dios le fue dado el libro de Isaías y buscó una parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar a los encarcelados. ¿Se acuerdan de eso? A dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y luego dice el Señor cuando culmina, su conclusión del sermón fue: esta profecía se ha cumplido hoy aquí. Como diciendo, yo soy ese es el quien habla aquí, soy yo. Por cierto, se molestaron mucho los religiosos de esa época porque entendieron su mensaje y no creían en él o no querían creer en él. Es decir,
El Señor predicaba en la sinagoga, pero se cerraron las puertas de la sinagoga y ahora traslada su escenario a la playa, entre los pescadores y a los desiertos, entre la gente que trabajaba en la tarea de ser pastores. Las puertas de la sinagoga se cerraban, ya habían comenzado a hacer ahí tramas para apresarlo y matarlo. Así es que él sale de las sinagogas y va a la gente, a donde está la gente, en las plazas, en las calles, en los desiertos, en las fábricas, porque ir a la playa en ese momento era como ir a una fábrica. No fabricaban los pescados, pero pescaban. Y luego los separaban y los vendían, los pesaban, los vendían, etcétera, etcétera. Así es que el Señor va ahí, al lugar de trabajo de todos. Él solía, como todo maestro de aquella época, predicar desde la silla, la cátedra. Cátedra es una palabra que se puede traducir silla o lugar o cubículo, así como la facultad. Cuando te nombran a ti parte de la facultad, tienes una cátedra, tienes un lugar en donde están los maestros y entonces tienes una cátedra. Y en la sinagoga se acostumbraba a predicar desde la cátedra, se sentaban. En la sinagoga el predicador estaba sentado. Claro, predicaba 3 horas o algo así. Quiero decirles que para los que les parecen muy largos mis sermones, pues hubiera sido judío del primer siglo y se aburría como ostra, porque ahí los sermones duraban más que los míos. Y estaban sentados los predicadores. Se leía de pie el texto y luego se sentaba. Y así acostumbraba el Señor predicar. Pero ahora estaba implementando una revolucionaria manera de predicar en el dinamismo de la vida cotidiana. Algo que nunca se había visto en Israel, por lo menos no en ese siglo. Parece que en el Antiguo Testamento se hacía eso con Elías, Jeremías, que predicaban en las calles y en las afueras de la ciudad, etcétera, etcétera. Y el Señor está implementando eso de nueva cuenta en los desiertos y en particular en este momento en la orilla del mar. No hay silla. La gente se acercaba demasiado, lo querían tocar. Ya los apóstoles no podían contener a la gente. Y entonces lo apretaban, dice la Escritura. Y entonces el Señor llevó a cabo algo extraordinario, una estrategia que surgió extraordinaria. Utilizó las herramientas de trabajo de Pedro y convirtió una barcaza de pescador en el primer púlpito de la historia del cristianismo. Usted y yo cuando pensamos en púlpito siempre pensamos en una cosa que parece sarcófago que cubre al predicador, lo cual les evita la comunicación, por cierto. Cubre la mitad del predicador, o más de la mitad. Nomás se ve el busto de Benito Juárez encima del púlpito y un tipo moviendo las manos, ¿no? Benito Juárez o Jorge Washington o quien sea, es lo único que se ve. Por eso aquí no hay púlpito, para facilitar la comunicación. Pero púlpito no tiene la idea de una cosa que cubre el predicador, no, tiene la idea de alto. Tiene la idea de algo que está más arriba de los demás para que lo vean de todas partes. En Nehemías aparece, en Esdras aparece eso, que hicieron un púlpito y se refiere que hicieron un estrado, una cosa alta para que desde arriba lo vieran todos. Y resulta que el Señor Jesucristo, el primer púlpito que utilizó fue una barca. O sea, la herramienta de un pescador. Es como si el día de hoy usara tu restaurante, tu oficina, tu consultorio, tu taller, tu salón de clases, tu salón de belleza, tu bodega, tu estetoscopio, tu mesa de trabajo, tu excavadora, tu pala, tu microscopio, tu computadora. Es decir, como si él utilizara tu título profesional, tu oficio, tu negocio, tu empleo y las cosas que usas para ganarte la vida cada día. Y las usa para su reino. ¿No te da aliento eso? ¿No te da gusto eso? Y nos preguntamos, ¿y eso qué significa? La respuesta es maravillosa. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor, esa respuesta? No solo sabe de nuestras crisis, le importamos, nos toma en cuenta, quiere incluirnos en sus planes. Es más, somos parte de su glorioso plan universal para salvar a la humanidad. Cuando vienen los jóvenes y me dicen que sienten un llamado para servir al Señor, que quieren ser pastores o misioneros, y me dicen, no sé qué estudiar, pastor, ¿qué estudio? Porque yo sí recomiendo que las personas estudien aún antes de ir al seminario. Y me dicen, ¿qué estudio, pastor? Una tarea, una ciencia, alguna carrera que sirva al ministerio. Cualquiera sirve al ministerio, cualquiera que le ponga. No tenemos aquí hermosos músicos, cantantes de profesión, músicos de profesión. Eso estudiaron música y no los tenemos aquí ministrándonos, ¿no es cierto? Componiendo canciones hermosas. La carrera que quieras estudiar. Además, porque no solamente usa tu carrera, tus herramientas, en el sentido de en el templo. No solo eso. Yo no soy doctor. No trabajo en el ambiente médico. No soy ni doctor, ni enfermero, ni trabajador social. Eso podría estar en un hospital, ¿verdad? Entonces, para poder evangelizar a doctores, enfermeras y trabajadores sociales, pues tengo que enfermarme mucho. Ya entendí, Señor, ya entendí la indirecta. Si no sabía yo que esa era la cosa.
Pero si tú eres doctor y te codeas con doctores, ¿captas la idea que estoy diciendo? ¿Captas el asunto? No soy músico tampoco de profesión, sí soy medio músico porque de músico y de loco, ¿cómo se dice eso de eso? Todos tenemos un poco, pero no ando en el ambiente de los músicos. Pero ¿quién va a evangelizar a los músicos inconversos? Pues un músico cristiano. Entonces no sé si estoy hablando con claridad. Él usa nuestra vida, quiere incluirnos. Ahora, en el mundo entero está la euforia del mundial de fútbol. Todos los cristianos que nos gusta el fútbol estamos orando para que el Tata Martino renuncie o alguna cosa así. El otro día me dijo un hermano, pastor, ¿y si oramos para que se enferme? A mí no me gustó la idea de que se enfermara, pero poquito. Y dije, que nombren a Nacho Ambriz. Pensé yo de inmediato. Estaba de moda eso, ¿no? Y estaban los jugadores y se sanan, los que lesionados como el Tecatito Corona y el Raúl Jiménez, que si van a estar o no van a estar en la selección y si van a quitar el lugar. Este otro que no es mexicano, que es argentino y que todos creemos que el Tata Martino a fuerzas lo quiere meter. ¿Cómo se llama? Funes Mori, ese. Y esas cosas, que sí es muy bueno y todo, pero a mí sí me gustaría más mexicanos, pero bueno, todos quieren estar porque es importante. Un jugador cuando se retira, pero jugó para la selección, eso es de otro nivel. Digo, como de la América y la selección más o menos por ahí. Ya la regué toda, ¿verdad? Ya la regué toda. O en las Chivas, pues. O a Cruz Azul. O el Atlante, pues. Que aquí debe haber 2 o 3 del Atlante. Y en el mundo entero hay otros 4. Estoy bromeando. Pero todos quieren ser de la selección. Pues hermanos, les tengo noticias. Espiritualmente hablando, no hay cosa más grande en este mundo que ser parte de la selección del reino de Cristo y participar en el plan global de Dios para la humanidad. Y si alguna vez soñaste, querido hermano, con ser un jugador de fútbol de la selección y llevar a México al 5.º partido, metiendo un gol de chilena en el último minuto, jugando contra Brasil, lo cual sería, hijos, está padre eso, ¿no? Que acabo de decir. Si un día soñaste eso, ¿qué crees? Puedes hacer algo más glorioso que eso cuando juegas en el equipo de Jesús y no metes goles, los cuales un día se van a olvidar. Compartes vida y personas son transformadas, porque en la eternidad es probable que los goles más famosos del mundo no se acuerden de ellos, pero nos acordaremos de las vidas transformadas porque estarán allá en el cielo. No hay cosa más grande que eso. Él quiere usarnos y quiere usar lo que hacemos, lo que sabemos, lo que usamos y lo que traemos puesto. Dejemos de usar nuestra barca, por favor. Dejémosle usar nuestra barca. Es un llamado integral, es un llamado en medio de la crisis, pero también es un llamado integral. Y además es un llamado a encontrar el tesoro. Mira, ¿a qué me refiero? Toda profesión u oficio tiene un tesoro que encontrar, no me refiero, un meollo, un algo que quieres conseguir. Clientes, frutos, soluciones, aprendizaje, salud, dinero, ovejas, almas salvadas, peces. O sea, el vendedor de seguros, ¿qué hace? Pues vende seguros. El médico, ¿qué hace? Pues provee salud a la gente, de eso vive. El maestro da educación. O sea, que toda profesión tiene un objetivo, un tesoro. Estoy seguro que los que son maestros aquí, yo pensaba cuando todavía no sabía que Dios me estaba llamando al ministerio, yo pensaba que quería ser maestro. Me gusta eso, sí soy de todas maneras, ¿verdad? Pero me parece una profesión muy especial, muy especial. Hacer que otros sepan cosas, que formar a otras personas. Estoy seguro que muchos aquí que son maestros les llena de gozo y de satisfacción cuando ven a sus alumnos, pues no sé, convertidos en hombres de bien, profesionistas. ¿Cuántos son maestros aquí? Así secularmente hablando también. ¿No es cierto, hermano, que experimentas esa bendición? Ver a las personas crecer. Eso es el tesoro. Toda profesión tiene un tesoro. Algo que logras. Estoy seguro que el doctor Gerardo Guinto y los otros doctores que están atendiendo a mi esposa, cuando mi esposa salga del hospital y esté perfectamente bien y cuando regresemos a una consulta, lo que sea, ella esté perfectamente bien y le digas, doctor, veo perfectamente bien, supongo yo que va a decir, qué bendición, qué bueno, lo que hice, lo hice bien, es su logro. Creo que hay doctores que eso es su satisfacción, no el dinero. Creo que hay algunos que es el dinero, pero este en particular creo que su satisfacción es eso, porque trata muy bien a las personas. Bueno, pues el Señor es experto en tesoros. Sabe de todo. En ese momento podíamos estar diciendo, ¿por qué Jesús
Da esa orden. Ellos son pescadores, por Dios, son pescadores. A eso se dedican desde niños. Desde el vientre de su madre ya olían a pescado. ¿No es cierto? Porque estaban ahí, su papá, su mamá. Eso comían. Eso mamaban allá dentro del vientre. Porque su mamá comía eso. Y salen y son pescadores y saben nadar desde siempre. Porque en el vientre sabemos nadar también. Y no han pescado nada todo un día. Y viene el Señor, si les va a dar una recomendación sobre cómo hacer una silla de madera o un escritorio, porque Él es carpintero, pues está bien. O si quieren decirnos cómo hacer más firme este mástil de la barcaza, pues está bien, pero de pescados que no se meta. Esos no son los expertos. No, Él es experto en todo. Sabe todo y nosotros somos aprendices de todo. Podemos ir a Él y podemos platicarle nuestras cargas, tragedias y dificultades. Él sabe de los problemas de la banca. Él sabe de la ley, de nuestras cargas, tragedias y dificultades. Él sabe de los problemas que hay en el mundo, la oferta y la demanda. Sabe de frutas, de carros, de dinero, de epidemias, de huesos, de músculos, de bienes raíces, de comida, de artefactos, de productos, de gente. Sobre todo sabe de gente. Así que nuestras dificultades pueden ser superadas de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Hagamos lo que Él dice. Pedro y sus compañeros habían pescado toda la noche, no habían conseguido nada. Y Pedro dice, Señor, te lo recuerda Pedro, Señor, hemos pasado toda la noche intentando pescar. Pero luego Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Me encanta esa frase, me encanta eso. En tu palabra echaré la red. Usted y yo debemos hacer lo que hacemos en su palabra. ¿Por qué no lo intentamos, hermano? ¿Se acuerdan de Naamán, el sirio, general sirio, del ejército sirio, muy querido por el rey de Siria, que tiene lepra y que es enviado a Samaria? Ahí hay una serie de causas, no voy a decir todo eso, pero cuando llega en su camioneta limusina, pero de esas, ¿cómo se llaman esas? Homer, una Homer. Le acompañaban también unas Suburban con sus seguidores. Un séquito enorme de personas armadas, porque era general. Se para en un jacal, una casa de un ermitaño. Así era Eliseo, el profeta. Y está Eliseo enfermo de la enfermedad que moriría, dice la Escritura. Está enfermo, en cama. Giesi, su criado, sale, ve al general, entra corriendo, Señor, está el general Naamán, el que el rey de Siria mandó a nosotros para que lo sanaras. Y Eliseo le dice, yo me imagino enfermo así, viejito, ¿no? Y le dice, sí, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán, se le va a quitar la lepra. Esa es mi receta. Ponle mi sello para que la farmacia no tenga problemas con que no le surtan la receta. Y va y le dice al general, y el general todo ofendido, y tiene razón de ofenderse. Yo digo, aquí entre nos, pues sí tiene razón. O sea, llegó alguien importante. Y él dijo, aquí que yo pensaba que saldría el profeta, levantaría las manos al cielo, oraría a su Dios, tocaría el lugar de la llaga, diría algunas palabras mágicas, pis, 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 por estos polvitos mágicos, abracadabra, alguna cosa así, y luego hacer el milagro. Ni siquiera era receta, era palabra. Que me zambulla 7 veces en el río, un riachuelo comparado con los ríos de mi tierra. Todo enojado. Y sus criados, sus subordinados. General, permiso para hablar. Adelante, hable. General, pues métase, hombre. Métase, ¿qué puede pasar? Pues que se bañe 7 veces de un solo jalón. Aquí en este país y en este tiempo de la historia nos bañamos una vez al mes. Usted va a ser el único que en un solo día se bañó 7 veces. Van a venir los de Guinness a hacerle a usted un reconocimiento. El primer hombre en la historia de la humanidad de esa época que se baña 7 veces. Pues métase, total. En una nada y ¿cómo la ve? Sí, me encantan esos tipos porque tuvieron lógica. Venimos desde no sé dónde y usted no va a hacerle caso. Hágalo, aunque no crea. Tal vez suceda el milagro. Me encanta el asunto. Hagamos lo que Él dice. Pedro y sus compañeros tenían toda la noche, sin embargo hicieron lo que Él dijo. Ahora, ¿qué significa eso? Traduzcámoslo a nuestro contexto, porque yo no quiero así solamente filosofar, sino quiero cosas prácticas. ¿Qué significa? Voy a decir algunas cosas que significa. Significa hablar con Él de todo lo que nos pasa, porque
hagamos lo que Él dice. Significa que Él dice cosas, significa que platicas con Él, significa que andas con Él. Cuando eres cristiano todo el tiempo, no solamente los domingos a las 12, de 12 a 1:30 y se acabó. Si se pasa el sermón, te sales. Sino que eres cristiano ya dijimos, 24/7, 365.6 o algo así dije la otra vez. O sea, eres cristiano todo el tiempo. Entonces, hablas con Él, estás en comunión con Él. Si estudias, haces lo que Él dice. Si trabajas, haces lo que Él dice. Si perdonas, si te relacionas con alguien, si te diviertes, si disfrutas la vida, lo haces como Él dice. Porque ¿saben que para todo dice Dios cosas? Habla de todo, del trabajo y de todo. ¿No has leído los proverbios? El que mucho descansa, el que mira al viento no cosechará. ¿No has visto? También de divertirse. Eclesiastés, cómete el pan con alegría y con gozo en tu corazón. ¿No se acuerdan? He predicado ese texto. De todo habla Él. O sea, hagamos lo que Él dice, y eso significa hablar con Él de todo lo que nos pasa. En segundo lugar, significa confiar en sus promesas, tener un corazón lleno de fe. Si Él dijo que así se debe hacer, hagámoslo así, porque de repente no tenemos fe en Él, como el chico o la chica que no espera la bendición de Dios y se anda relacionando y se casa con una persona que no es de la fe y luego tiene problemas, porque la palabra dice clarísimo: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Significa confiar en sus promesas, significa actuar y vivir de acuerdo a los principios de su palabra, ser buenos, ser decentes, honorables, porque así dice la Biblia que debemos ser, personas que vencen con el bien el mal, no tramposos y demás. Significa trabajar, ejercer nuestro oficio o profesión con el entusiasmo de alguien que sabe que Dios lo está viendo. ¿Cuántos tienen hijos? Y fuimos a ver su partido de fútbol, o su declamación, o su combate cuerpo a cuerpo en el taekwondo. O sea, que alguna cosa. ¿No es cierto que tu hijo estaba volteando a las gradas para verte, o tu hija, todo el tiempo? Y cuidado, y tú nervioso, no me veas porque te van a pegar. Y cuando el otro esté viendo a su papá, ahí dale. Buena estrategia, ¿verdad? Los hijos se sienten felices. Pues hermano, hacerlo por su palabra, en su palabra, significa trabajar y ejercer nuestro oficio o profesión con el entusiasmo de alguien que sabe que Dios lo está viendo, porque sí nos está viendo. Tener conciencia de su presencia en nuestra vida. Echemos nuestras redes en su palabra y disfrutemos el tesoro, porque andamos con Él, porque platicamos con Él todo el día, y no necesariamente tenemos que interrumpir nuestro actuar, nuestras actividades diarias para orar. Oramos en todo momento. Ayer fue el viernes de la operación de mi esposa, cuando llegaron finalmente por ella. Yo vi que entraron, así abrieron las puertas y venía una camilla y esas cosas, y yo fui corriendo a la cama. Estaba ahí el doctor Víctor y la esposa hermana Celes, y me parece que el hermano Sócrates también, un hermano de nuestra iglesia que nos ayudó con eso del seguro y demás. Yo me hinqué ahí en la cama de mi esposa, tomé su mano y oré por ella y por los doctores y todo eso. Y muy amables los enfermeros, el camillero y eso, muy amables, se dieron cuenta de que lo que estaba pasando y se esperaron. No fueron así como hay gente de repente. No sé si te ha pasado que en un restaurante estás orando y de todas maneras te sirven todo así, como diciendo: no me importa que estés orando. ¿No te ha pasado eso? No, estos muy decentes se esperaron, ya que yo dije amén, ya podemos, sí, adelante. Pero esa vez los interrumpí, porque yo tenía esa necesidad de orar ahí por mi esposita, poner en las manos de Dios. Pero luego me dijeron, yo pensé que era la despedida, pero dije: no, acompáñenos, hasta dejarla ahí en el quirófano. Dije: qué padre, porque me sentía del séquito, así del rey, de la reina, ¿no? Iba con todos los otros ahí uniformados, yo era el único desuniformado. Fuimos, ya en la puerta del quirófano, ahí sí me dijeron que me despidiera, pero todo el camino, ¿qué creen que iba haciendo todo el camino? No tuve que interrumpir nada. Pedí a Dios que los médicos, de veras pedí a Dios que los médicos estuvieran en su mejor día. Yo imagino a alguien que va a entrar a mi cerebro, se acaba de pelear con su esposa, acaba de descubrir una cosa, quién sabe qué de su hijo. Dios mío, no, está todo preocupado, o le hablaron del banco, que la hipoteca, no sé qué cosa. Y dije: no, que esté bien, que su esposa esta mañana le dio besito, cafecito, todo. Que llegó él así sintiéndose el más grande médico del mundo. No duré todo eso, pero todo eso lo imaginé. Pero eso es lo que estaba pidiendo. Había una mujer, la que abrió, la que levantó la piel de mi esposa, seguramente hasta ver así su calaca, digo yo, libre, para luego perforar con un taladro, tipo arreglo de una casa.
Y luego para que el otro doctor pudiera entrar. Era una mujer, Señor, que esté en sus mejores días. Si estoy hablando claro. Que esté perfecta. Que no tenga las hormonas vueltas locas ni nada de eso. No, Señor. Que esté así en el periodo de 4 meses, primavera, verano, otoño, invierno, que esté en plena primavera. Dichosa, sintiéndose feliz de la vida. A lo mejor fui insolente. A lo mejor fui inapropiado. Le estoy confesando a ustedes. Pero pedí a Dios eso. Como si Dios no pudiera hacer algo con personas en crisis. Echemos nuestras redes en su palabra y disfrutemos del tesoro. Si Él lo dice, hazlo. Hazlo. Si nunca obedeces, si tienes dificultad para hacer lo que dice la palabra y siempre vives al margen de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, te propongo, inténtalo esta campaña. Haz lo que Dios dice. Vive como Dios quiere que vivas. Última enseñanza aquí antes del desafío. Vemos que es un llamado en medio de la crisis, es un llamado integral y es un llamado a vivir un milagro. Es un llamado a encontrar el tesoro, dije en tercer lugar, y es un llamado a vivir un milagro. La historia tiene un final feliz. Después de un fracaso rotundo de los pescadores, después de la conmoción de tristeza y desesperanza en la aldea de pescadores, hay un milagro que alcanzó a todos, porque no solamente las 2 barcas, la de Jacobo y Juan y la de Pedro y Andrés, sino al parecer otras barcas también ahí que estaban reunidas o que eran compañeros de trabajo, ahí cada quien su barca y esas cosas, pero les compartieron a todos. Después de hacer lo que el Señor les dijo, el trabajo de Pedro tuvo un resultado extraordinario. Hermanos, si el éxito dependiera de nosotros, tendríamos serios problemas. Nuestro estado de ánimo no siempre es el mismo, tenemos días buenos y malos, tropezamos, la regamos, somos imperfectos. ¿Qué se puede esperar de eso sino fracaso? Pero no, el éxito de la pesca de la iglesia depende de aquel que nos llamó. Somos instrumentos imperfectos para realizar hazañas, Dios usa instrumentos imperfectos para realizar hazañas perfectas. En el llamado que hemos recibido no existe la opción de fracasar. Un ejemplo contundente. El peor sermón que aparece en la Biblia, el peor sermón de toda la Biblia, tuvo un éxito perfecto. Jonás. No quería ir a predicarlo. Odiaba a las personas a las que iba a predicarles. Le molestaba la idea de que esas personas fueran perdonadas. Él pedía a Dios que fuego del cielo cayera sobre esos malvados y los consumiera. Huye de Dios. Para allá quedaba Nínive y se fue para allá. El opuesto. Predicó el peor sermón. 7 palabras. Jehová destruirá esta ciudad en 40 días. ¿Cuántos fueron? Una ciudad grande que se atravesaba lentamente, pero él atravesó corriendo, diciendo su pésimo sermón, sin introducción, sin ilustraciones, sin puntos. No estudió en nuestro seminario lógico la Gran Comisión, Dios mío. Debería haber venido por lo menos a unas cuantas clases. El tipo, no sé de dónde, profeta. Peor sermón que hay en la historia. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Él fue y se sentó en un cerro. Se sentó ahí debajo de una calabacera a ver el espectáculo del juicio divino, destrucción sobre los ninivitas. Amén, tú puedes, Dios, dales más duro. Y no pasa nada. A lo mejor estaba pensando, Señor, ya 10, si quieres te hago cuenta regresiva, 10, 9, 8. Ya, Señor. Y no los mataba. Y todo frustrado se enojó y luego se le acaba la calabacera y se enoja del sol y del gusanito. ¿Se acuerdan? ¿Han oído esa historia toda? ¿Si la han leído? Job, está en la Biblia, un libro negro así que dice Santa Biblia. Porque veo algunos así como que, sí, Jonás. El que cuando ay, Jonás decimos también, ¿verdad? ¿Y saben cuántos se convirtieron en su sermón? ¿Cuántos creen? Todos. Hasta las vacas, ovejas, asnos y camellos fueron puestos en ayuno. Ha puesto una cena, si esto que estoy diciendo no es verdad. Está en la Biblia. Que el rey convocó ayuno incluso para los animales. ¿No es cierto? Sí, no sé qué culpa tienen. Pero hasta ellos ayunaron. Me encanta pensar. Ahora, no se trata de que usted sea un predicador así, que odia a las personas, aunque hay pastores que sí parece que odian a la gente.
Ay de ustedes, sí de Dios, porque Dios, el castigo de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay personas que predican así, ¿verdad? Como si Dios te odiara. Pues uno dice, pues ¿de qué Dios me están hablando? Si un día yo predico así, usted por favor me llama la atención. Ahora sí es un Dios de juicio también, y sí hay demandas de Dios, pero es un Dios de amor, por supuesto, y sus demandas son demandas de gracia. Si el éxito dependiera de nosotros, estaríamos fritos. El éxito depende de Él. Así es que este llamado que nos hace Él, ¿qué cree? No tiene posibilidades de fracaso. No, Señor, triunfaremos. Es inevitable. No hay mucho que explicar al respecto. No necesitamos argumentar demasiado. En compañía del Señor, la crisis se convierte en una oportunidad para la prosperidad más abundante y verdadera. Así que como resultado de todo lo anterior podemos decir, disfrutemos de la pesca. Disfrutemos de la pesca. Porque, ¿qué cree? Tendremos éxito. Estoy seguro que si usted le entra a esta estrategia que vamos a llevar a cabo a partir de hoy, mañana, hoy ya, cuando acabe el culto, usted va a recibir a su correo electrónico o a su teléfono los 7 devocionales de esta semana, 7 devocionales acerca de la primera letra, pescar, un llamado a pescar. Usted va a recibir ahí, vamos a hablar de las dimensiones de la pesca, porque el Señor dijo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. También del impulso que tenemos, que nos impulsa a predicar el Evangelio. Usted leerá eso, yo también leeré con ustedes. Estaremos juntos leyendo eso y nos va a hablar. Y el próximo domingo seguramente aquí concluiremos con alguna cosa importante para tomar decisiones. Estoy seguro que si lo hacemos, no es campaña evangelística, no es campaña para traer a personas a venir acá a que les evangelicemos. No, es campaña de alineación, de crecimiento nuestro. ¿Pero qué cree? Cuando los cristianos crecemos y nos alimentamos bien, ¿qué cree? El evangelismo viene por consecuencia. En Oreb nunca hemos hecho, desde que yo soy pastor, una sola campaña de evangelismo, ni una sola. Los que tienen aquí, desde que nosotros llegamos, saben eso. Ni una sola campaña hemos tenido. No es mi trabajo hacer campañas evangelísticas. Mi trabajo de pastor es alimentar bien al rebaño, que estemos fuertes, firmes, comprometidos con Dios. Porque cuando un rebaño está fuerte, firme, sano, comprometido con Dios, crece por naturaleza. Las ovejas de un rebaño de ovejas bien alimentadas se reproducen. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que no es campaña evangelística, es campaña de crecimiento. Pero cuando crecemos y nos comportamos como cristianos que crecemos también en número. No hay mucho que explicar entonces. En compañía del Señor, las crisis se convierten en oportunidades para la prosperidad más abundante y verdadera. Disfrutemos de la pesca. Por eso tengo un desafío, hermanos. Un desafío a aceptar el llamado a pescar. Debo decirles, esto es lo más importante del pasaje. La actitud de Pedro nos ayuda a entender que lo que se vivió en esa ocasión fue una teofanía. La actitud y las palabras de Pedro nos hace entender que se trató de una teofanía. ¿Qué es teofanía? Definámosla. Etimológicamente significa manifestación de Dios, teos, Dios, fané, manifestación o forma o cosa que se puede ver y tocar, cosa que se puede percibir por los sentidos físicos. Se refiere a eso, a una manifestación de Dios que podemos percibir humanamente hablando, no en fe, interiormente, no, sino percibir con el cuerpo, con los sentidos físicos. En el Antiguo Testamento encontramos muchas teofanías, porque aún no se contaba con la Biblia y era necesario que Dios se revelara de esa manera a la raza humana. Por ejemplo, Dios cuando habló con Moisés. ¿Han leído eso? Incluso Moisés le dijo a Dios, quiero verte. Y Dios le dijo, solamente te voy a permitir ver mi espalda porque si no te destruiría. Isaías en el templo, Isaías 6, en el año de, siendo el rey Ciro, no sé qué, dice, vi yo a Dios en el templo. Tuvo una teofanía. Gedeón, y un ángel que le habló en una fogata y lo llamó en nombre de Dios. Los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. El mismo Nabucodonosor tuvo una teofanía cuando se asomó al horno de fuego y en lugar de ver a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿vio a cuántos, hermanos? A 4. Fue una teofanía. Él vio algo, físicamente vio algo que era Dios y lo pudo percibir con los sentidos físicos. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, encontramos varios casos. El ángel y la anunciación a María, los ángeles y los pastores de Belén. Pablo, camino a Damasco, que se encuentra con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, en todos los casos que ha habido teofanías, hay cosas en común. Pasan cosas, se las digo, 4 cosas en común. El ser humano que experimenta la teofanía se humilla ante Dios, cae de rodillas, se espanta. Y yo digo, pues sí. Pues claro que sí. Yo cuando pienso en eso, no, hombre, se me aparece a mí un ángel, Dios, pues yo creo que lo primero sí me espanto, ¿no? Y con eso del corazón débil que tengo, pues a lo mejor hasta me petateo y de una vez me voy al cielo, pero
Pero Señor, mejor háblame en la Biblia, ahí entiendo bien. Y resulta que tuvieron miedo, cayeron de rodillas, tuvieron temor. El Señor les da un mensaje que les restaura. Inevitablemente se escucha la orden, no temas. En todos los casos, o el ángel o Dios mismo dice, no temas. Y después de eso hay una comisión, un desafío, un haz esto, es decir, una tarea a realizar. Al leer el pasaje de la pesca milagrosa podemos encontrar todos sus elementos y podemos entender que se trató de una teofanía en la experiencia de Pedro y los demás que lo acompañaban. Mire, les leo otra vez el pasaje. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como Isaías que dijo, voy a morir porque soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. Igual, sensación de quebrantamiento. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Mismo elemento. Desde ahora serás pescador de hombres, comisión. Ahora veas esto. Y cuando trajeron a tierra, las barcas dejando todo, les siguieron. En el caso de Isaías, la pregunta de Dios fue, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, a mí, heme aquí. Es decir, los mismos elementos. Podemos decir que el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, es la más grande teofanía. Si teofanía es Dios manifestándose hasta que lo podemos ver, Jesucristo es una teofanía, la más grande de todas, porque todas estas otras experiencias, Isaías en el templo, María con el ángel, los pastores con el ángel, los discípulos de Jesús en el monte de la transfiguración, esas teofanías duraron un tiempo, unos minutos tal vez. Esta duró 33 o 35 años. Lo triste es que no todos lo pudieron ver. Lo triste, trágicamente triste, es que Dios se manifestó como nunca a la raza humana y muchos no lo reconocieron. Lo que está pasándole a Pedro en este momento es que está experimentando esa teofanía, se está enterando que aquel nazareno era mucho más que el hijo de un carpintero. Él ya era su discípulo, ya lo seguía, pero ahora está dando cuenta que no era solo un buen maestro, no, Señor. Estaba entendiendo que era mucho más que eso. El milagro de la provisión del Señor fue una revelación divina que ayudó a Pedro a entender la dimensión espiritual de la vida. Sí, hermanos míos, esto fue una teofanía. Ahora yo digo, duró 33 años. Dios se manifestó hasta que lo podíamos ver. De hecho, el hermano Juan escribe en una de sus cartas, yo les hablo tocante al verbo divino. Palpamos al verbo divino. Juan más que nadie lo tocaba. Era el más joven. ¿Y se acuerdan que dice que se recostaba en su seno? ¿Recuerdan de eso? Porque se dice eso de él. Era el que más abrazaba a Jesús. Entonces Juan tuvo la dicha de tener una teofanía permanente. Tocó a Dios hecho carne, a Dios manifestándose. Pero muchos no solamente no creyeron en él, lo rechazaron, incluso lo crucificaron. Por eso creo que esto nos permite concluir con 7 cosas muy importantes para nosotros. Vamos a ellas. Número 1, hermanos míos, la conversión a Cristo es una experiencia sobrenatural. No es solo cuestión de adoctrinamiento, tradiciones o herencia familiar, no. Es un encuentro con lo divino, es un milagro. De repente pensamos como padres, gente que me dice, pastor, y mi hijo ya no va a la iglesia, pastor, pero tiene valores cristianos. Él sabe de las cosas de Dios. Él desde chiquito aprendió instrucción cristiana. Oiga, es magnífico eso. Es magnífico tener instrucción cristiana, saber cosas de la Biblia. Es magnífico eso, pero ¿qué cree? Eso no nos hace cristianos. El cristianismo, el ser discípulo es un milagro. Personas ignorantes incluso si le entregan su vida a Jesucristo, más allá del adoctrinamiento. Porque uno puede ser adoctrinado para muchas cosas, para hacer de las ideologías, para hacer del comunismo, para hacer de lo que usted quiera. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es una experiencia. Es algo que te acontece, no algo que aprendes. Es algo que te pasa cuando conoces a Dios y le entregas todo tu ser. Y no es complicado, no estoy hablando de algo dificilísimo que tienes que hacer ayuno de 3 días y no sé qué. No. Si no has experimentado a Cristo, ahora mismo lo puedes hacer. Porque ¿qué crees? Él quiere hacerlo. Y si te digo que Él se muere por salvarte, es verdad. De hecho, ya se murió por salvarte. De hecho, murió por salvarte. Así es que no lo tienes que convencer, no tienes que hacer muchas cosas para convencerlo. Todo lo que quieres
Lo que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy, quiero experimentarte, reconozco soy un pecador, quiero seguirte de veras, de todo corazón. Porque hay quien quiere vivir el cristianismo así como a medias, ¿no? Pues voy a estudiar algunas cosas, me interesa, se me hace lindo eso, se me hace bonito eso de la predicación y no sé qué. Me gusta el tema, me gustan los proverbios, porque tiene muchas cosas acerca del ambiente empresarial. No sé qué. Sí, es cierto. Es precioso todo eso. Pero personas que saben eso y que viven ese adoctrinamiento no son salvas. La conversión es una experiencia sobrenatural, es un encuentro con lo divino, es un milagro. Y todo lo que Dios necesita para hacerlo es tu voluntad, que digas: sí, aquí estoy, sálvame, te entrego todo lo que soy. Le des las riendas de tu carro, las llaves de tu carro, le des todo tu ser y Él se encarga de ti. 2, el llamado del Señor a ser pescador de hombres no es un voto religioso de parte nuestra, ni un ritual religioso al que nos sometemos, ni una elección ministerial personal, como si dependiera de nuestra religiosidad y voluntad. Yo estoy en una escuela de religión y en mi escuela de repente llegaba un compañerito o una compañerita vestido de Santo Niño de Atocha o de ¿cómo se llama el morenito este? Un fray San Martín de Porres. Sí, y llegaba vestido porque su mamá había hecho una manda, se dice manda, ¿verdad? Había hecho un voto, algo voluntario, algo así como un sacrificio para que el personaje en cuestión le bendijera, lo que sea. El cristianismo no es eso. Y hay muchos que aún el cristianismo evangélico lo quieren vivir así como un voto. Sí, yo voy a hacer un voto. No, no es voto, no es juramentar de los que toman mucho, más se juramentan, le juran a la Virgen que no van a volver a tomar. La mayoría viola el juramento, pero es una manera de proponerse no tomar. No es eso. No. Ni es un ritual religioso al que nos sometemos, no. No depende de nosotros. Esto es algo que Él hace. Lo único que tengo que hacer es aceptar. Es decir, si quiero seguirte. Si quiero seguirte. Y recuerda, a la mayoría de los miembros de una iglesia no les pide Dios que dejen su trabajo, su profesión. No, a la mayoría les pide que sigan en su profesión. Porque ¿dónde quedaría el mundo si todos los cristianos nos convertimos en pastores y misioneros? ¿Dónde quedaría? ¿Quién evangelizaría a los ingenieros? ¿Quién evangelizaría a las secretarias ejecutivas? ¿Quién estaría allí en la empresa con la luz del evangelio si todos los cristianos andamos no sé dónde? No, Dios nos quiere a todos en un lugar determinado. El llamado del Señor es un privilegio que Dios nos da para vivir por encima de lo que se dice de todos los seres vivos. ¿Qué se dice de un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? O como viven algunos: nacer, divertirse, reventarse, envejecer, amargarse y morir. El llamado del Señor es a vivir por encima de eso. A vivir por encima de eso. Hay más que eso. Hay más que eso. Aún disfrutar, aún ser muy feliz y experimentar placeres de la vida que Dios nos permite, aún esos son trascendentes cuando los vivimos sabiendo que Dios me ve, sabiendo que camino con Él, sabiendo que tengo un propósito divino más allá de solamente lo biológico. Porque perdón, sí, son los seres vivos, pero los seres humanos somos más que seres vivos, por favor. O sea, hasta entre la creación hay razas, ¿no? Él nos creó a nosotros con una característica que no creó a todos los demás seres de la creación: eternidad. Hay, con todo respeto para los que creen en el cielo de los perritos y esas cosas. Eternidad. Y con nosotros la cosa es diferente. Y el llamado que Dios nos hace es a vivir por encima de eso y no solamente ser seres vivos. Aceptar el llamado a pescar es vivir por encima de la norma del mundo, es vivir con la conciencia de lo espiritual, lo sobrenatural, lo trascendente. Este llamado es el llamado a conocer al Señor por medio de una experiencia que nos transforma la vida y nos da para vivir en esta tierra una razón que está más allá de la misma muerte. Una razón más allá. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que pongo a menudo de un señor que está sacando tierra en un lugar y le dice: ¿qué está haciendo, señor? Sacando tierra. Pues ¿qué no ve? ¿Y para qué saca tierra? Pues para hacer un agujero. ¿Y para qué hace un agujero? Pues para ganar dinero, que me pagan por sacar tierra. ¿Y para qué quiere dinero? Pues para comer, estar fuerte y vigoroso. ¿Y para qué quiere estar fuerte y vigoroso? Pues para hacer otro hoyo más allá o sacar más tierra allá. Si eso es todo. Ahora, hay trabajos de sacar tierra, pero debería un cristiano tener un propósito más allá de sacar tierra. Debería poder responder para honrar a Dios con mi trabajo, para conseguir recursos, mantener a mi familia y juntos honrar a nuestro Dios. Y para que a todos los que me encuentren que como yo sacan tierra y hacen hoyos, poderles anunciar el evangelio de Jesucristo. O sea, es un propósito trascendente. No solamente eso, sacar tierra, que es digno, si es un trabajo, pero fuimos llamados a algo más allá. Es comprender
que no todo es materia en esta vida. No todo es dinero, ropa, carros, casa, comida. Hay algo más en la vida y no debemos perdernos la oportunidad de vivirlo. La vida tiene algo más que solo lo material. Valores espirituales, placeres espirituales. Y por último, es entender que con Él, aún haciendo cosas ilógicas y extrañas, tenemos éxito de acuerdo a sus planes. Ya me perdí de si en este culto les conté de mi aventura de pescador en Chiapas. ¿Aquí lo conté? No. En Chiapas fui pastor allá y resulta que hay ahí cerca de Tapachula, Chiapas, un lugar que se llamaba en esa época Puerto Madero. Me parece que ahora se llama Puerto Juárez. En los dos sentidos no es puerto, pero como quiera así se llamaba. Pero sí es un lugar en la playa y hay pescadores de tiburones en lancha. Y resulta que el pastor de la primera iglesia de ahí de Puerto Madero, que ha venido al Crece, por cierto, y me escribe a menudo y me comparte cosas, pero su hermano, por alguna razón, yo no lo conocía, pero su hermano por alguna razón me admiraba y me apreciaba mucho. Yo no me daba cuenta de eso, pero cuando fuimos allá a su iglesia, un grupo de pastores, a una reunión de pastores, el hermano del hermano estaba ahí y el pastor me dijo: pastor, mi hermano quiere hablar con usted. Ah, sí, claro, por supuesto. Habló conmigo y me dijo: pastor, es que quiero que ore por mí. Soy pescador, pero ¿qué cree? Que en mi área pues se nos han muerto varios amigos. Allá se han perdido en el mar, la tormenta, no los hallamos hasta después ya muertos o cosas así tristes. Y mi familia está metida en esta empresa y esas cosas. Quiero que ore por mí. Claro que sí, yo ya iba a orar por así. Pero dijo: no, en la lancha. Pero yo llevaba hermanos que venían de otros pueblos, se habían reunido en Tapachula para que yo los trajera en una camioneta muy grande que yo tenía. Y le dije: sí, Gemma, les digo, hermanos, el hermano quiere que vayamos a orar, ¿me acompañan? Sí, vamos, pastor. Fuimos ahí a la pequeña, no sé, un pequeño pues, puerto de lanchas. Y yo pensé, ahí vamos a orar. Y dijo: no, mar adentro. Pues ahí vamos en la lancha, así vacío, bien raro. Y entonces de repente me dijo: mire, había un barco camaronero, era chiquito, yo me imaginaba grandote, no era chiquito, pero estaba levantando la red y dijo: oiga, es buena oportunidad, ¿quieren pescados? ¿Quieren pescado? Dije: pues sí, ¿no? Fuimos al barco, eran amigos de él, nos invitaron a subir a su barco. Era camaronero, lo que querían era camarón. Abajo hay una bodega muy grande llena de hielo y lo único que quieren es camarón. Ahí pasan 15 días hasta que llenan su bodega de camarón. Entonces todos los demás peces que hay ahí los tiran. Dejan 1, 2, 3 para cocinarlo ahí para esos días, pero todo lo demás lo tiran, que es muchísimo, toneladas digo yo. Entonces ahí estamos, yo ayudando, tirando así, porque había un agujero ahí en una cosa, la cubierta, no sé cómo se llama. Estamos así, y cosa curiosa, allá abajo muchos pescados comiendo eso. Y había unos pescados, yo ignorantote como solo, porque soy del desierto de Chihuahua, que voy a saber del mar. Dije: ¿qué son esos? ¿Son delfines o qué? Allá hace mucho calor para el delfines, o sea, no, pero mal, así como encontrar camellos en la Arícola Oriental, ¿sí me explico? Así. Entonces dije: no, pastor, me dijeron que eran barriletes. Creo que una especie de atún, algo así. Por cierto, se burlaron de mí porque había un pescado así como sapo. Le hice así para tirarlo, abrió su boca y se agarró de mi tenis. Entonces se rieron de mí igualito que ustedes. Se rieron de mí y el pescador ese que me quería mucho los regañó y les dijo: cállense, no se rían. El pastor es de Chihuahua, a ver si se encuentra una cascabel, a ver qué hacen. Él sabe qué hacer. Le dije: bueno, sí sé qué hacer yo, correr es lo que así, pero sé qué hacer. Pero luego dije yo: oiga, ¿y podemos pescar? Dijo: sí, pastor, ¿quiere pescar? Sí. Entonces yo corrí, era el más joven de todos los pastores en ese momento, corrí a la lancha que la habíamos dejado ahí abajo, me bajé del barco pequeño, subí con un sedal, con un anzuelo que yo vi que el hermano traía, le puse así una mojarrita que encontré, no sé de qué clase, la atravesé así con el sedal, con el tremendo anzuelo, literal, no es metafórico, literal, tocó el agua y había un pescado atrapado. Casi se me rompen las manos, así que el sedal se me tuvo que agarrar un palo y un pedazo de tela que me dieron para poder sacarlo. 17 barriletes de este pelo pescamos y no pescamos más pues porque ya era muy tarde, pero si le seguíamos pescando. Porque cuando echabas tu comida acá, se amontonaba ahí, se hacía así como, ¿se han visto eso cuando le meten los peces? Y entonces picaba de inmediato, porque entre ese pez con anzuelo y los otros que estaban cayendo era lo mismo para ellos, no se daban cuenta y pescábamos. Yo pensé que nos íbamos a repartir entre todos ellos porque yo dije: ¿qué voy a hacer en mi casa con tantos? Y los iba dejando en los caminos, y los que estaban de pasada a sus ciudades, sus pueblitos, pues se bajaban con su pescado o sus 2 pescados. Además el hermano nos dio unas rejas así grandotas de pescaditos que había ahí, guachinangos y lenguados y no sé qué, y ellos los del barco, incluso a mí me dieron una bolsa de cabezas de camarón para hacer una sopa así de camarón o algo así.
Pero nomás unos cuantos se llevaron cosas porque los demás tenían que agarrar todavía un pecero a su casa. Dijo, no me van a dejar subir con ese pescado apestoso, pastor. Yo llegué a mi casa con 12 barriletes, con 4 guachinangos, quién sé cuántos lenguados y un montón de pececillos más. Pasé toda la noche, la madrugada y la mañana del otro día limpiando peces. Llamé a mis diáconos, pero no me creyeron. Dijeron, este chihuahueño, ¿qué vas a ver de pescados? Yo les dije, traje muchos pescados que me dieron allá en Puerto Madero, vengan. No me creyeron, nomás un hermano me creyó, los demás no. El refrigerador estaba repleto de pescado. Repartimos a todos los vecinos de ahí. ¿Pero por qué cuento esta historia? ¿Para presumirles mi gran pesca? No. El hermano que me invitó a eso me dijo por qué quería que orara por él. Me dijo, pastor, es que además de que muchos se mueren en este oficio, no siempre nos va bien. A veces que regresamos y no hay nada. 3 días, 5 días, nuestra esposa nos hizo lonche. Para esos días llevamos garrafones de agua, porque aquí ya no hay tiburón, entonces tenemos que ir a conseguir en otro lado, más mar adentro, con peligros y todo. Y cuando regresamos, vienen nuestros hijos a recibirnos y tenemos que decirles, no trajimos nada. Y eso es muy triste, pastor. Ore por nosotros. Sí, es verdad, debe ser muy triste. No tener tiburones, pescaban tiburones, no tener pescados grandes para vender, para mercar, sostener la familia. Pero voy a trasladar eso a nuestra vida y a la metáfora que el Señor usa, porque el Señor hizo una alegoría de esto. No la voy a hacer yo. No es bueno interpretar con alegorías, pero en este caso el texto es una alegoría. Jesús usa la pesca de pescados para ilustrar la salvación de hombres. ¿Cierto o no es cierto? Cuando dice, os haré pescadores de hombres, Jesús está trasladando esa experiencia de pescar a la experiencia de la evangelización. Y es triste que no haya pesca. Pero es más triste que no haya pesca porque no hay pescadores. ¿Sí estoy hablando claro? Eso es más triste. No perdamos de vista. Pedro ya conocía al Señor. Ya era su discípulo desde que su hermano Andrés lo llevó al Señor. En Juan 1:41 nos lo dice. Pero no fue hasta este momento en el que él dimensionó la profundidad y lo extraordinario de ser discípulo del Señor. Todos los demás que conocieron al Señor también podían verlo, oírlo, palparlo. Pudieron haber experimentado una teofanía, ver a Dios. Sin embargo, muchos no le siguieron. Algunos ignoraron su vida y una multitud incluso le rechazó hasta crucificarlo. Es decir, que aunque Dios se revela a todos los seres humanos, no todos responden con fe. La pregunta es, ¿de cuáles somos nosotros? Ese es el punto. ¿De cuáles somos nosotros? Jesús estaba rodeado de muchos pescadores. Y solo algunos, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, tenemos la noción que también los demás se impresionaron por eso, pero no sabemos qué tantos. La pregunta es, ¿de cuáles somos nosotros? Hermanos míos, aceptemos el llamado a un milagro. La invitación a vivir el cristianismo de veras, la invitación a durante de hoy hasta 7 domingos, hasta un 7º domingo, en los días que quedan en medio de eso serán 42 días, estemos viviendo una vida una vida devocional intensa. Vayamos a nuestro grupo y si no tenemos un grupo, nos busquemos uno. Hay muchos en la iglesia. Es más, formemos uno si es necesario. Estoy hablando en serio. Si usted dice, yo no puedo ir a ningún grupo celular, a una zarza, no sé a dónde ir, no tengo grupo, pero puedo formar uno con mi familia, escriba a la iglesia de inmediato, mañana mismo. Y la iglesia le mandará a usted el estudio bíblico comunitario para que en su casa usted, con su familia y con alguna otra familia de la iglesia, ábranse grupos, todos los que haga falta. Yo sé que regularmente eso lo hacemos muy organizadamente, hablamos con alguien, le pedimos, nos inscriben más. Durante la campaña, abra todos los grupos que quiera. No hay restricción alguna. Abra todos los grupos que quiera y en su casa estudie la Biblia. Y luego vengamos a reunirnos todos juntos otra vez el próximo domingo. Y después de todo lo que nos habrá de decir durante la semana y lo que nos habrá de decir nuestros grupos comunitarios, estoy seguro que nos va a avivar, nos va a hacer crecer. Y vamos a oír su voz incesantemente que nos dice, no temas, te haré pescador de hombres. Ningún privilegio más grande que ese puede haber en este mundo, que ser alguien que participa con el plan de Dios para la salvación de la humanidad, porque es la tarea más trascendente y extraordinaria de todas. Dediquémonos a lo que hacemos, nuestra profesión, hagamos lo que nos toca hacer y hagámoslo bien. Seamos buenos empleados, seamos buenos jefes, seamos buenas personas que hacen las cosas del mundo, de la economía. Hagamos lo que hacemos, pero en medio de eso, hagámoslo para Él. Y estoy seguro que lo glorificaremos y seremos edificados y bendecidos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos, mis hermanas, y te pido, Señor, que más allá de mis palabras, ahora torpes y
enfermas, Señor, también que más allá de eso, tu Santo Espíritu toque el corazón de todos nosotros y podamos ser partícipes de este llamado que tú nos haces, llamado a pescar. Hermanos míos, les invito, no levante su mano ni se ponga de pie. Si usted acepta el desafío, le pido que se inscriba. Si no se ha inscrito, inscríbase ahora mismo. Ahorita al rato va a salir la información de cómo lo puede hacer. Inscríbase ahora mismo y reciba hoy mismo su material para que usted sea parte de esta campaña, de este llamamiento a pescar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.